Dios les bendiga, amigos, hermanos. Aquí estamos el día jueves, queremos compartir con todos ustedes lo que ha pasado Jesucristo hace casi 2000 años. ¿Sí? Hoy sabemos que Él resucitó, que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, pero queremos compartir un poco la palabra y reflexionar con respecto a lo que pasó el día jueves, el día, como decimos nosotros, el día jueves santo. Así que queremos que usted preste atención, que seguramente hay un mensaje para usted y para mí en estas palabras que vamos a compartir. Y quería, en San Mateo 26, 47 al 53, queríamos leer la palabra, porque la palabra es la que nos da la posibilidad de entender el tremendo misterio y sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Así que les leo, San Mateo 26, 47 al 53. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga lo que usted va a escuchar y que Dios traiga revelación de esta palabra a su vida, porque es lo que necesitamos, revelación de la palabra. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada en su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Jesús había compartido esa noche con sus discípulos la cena del Señor, la Pascua. Que la Pascua viene desde cuando el pueblo de Israel sale a la libertad. Entonces ese es un símbolo de la libertad, la Pascua, la Santa Cena. Entonces Él venía haciendo la ley para que todo el pueblo de Israel entendiera, ¿sí? Entonces la Pascua viene desde cuando el pueblo de Israel sale de Egipto en libertad. La Pascua significa libertad. La Pascua significa un día antes, o la Santa Cena que hizo Jesús, un día antes de la libertad. ¿Qué estaba significando Jesucristo? Que al día siguiente Él moriría y luego resucitaría para libertad de nuestra vida, para que nosotros podamos tener vida eterna. Para eso es la libertad en el Espíritu, la libertad para que nosotros podamos estar un día en la presencia de Dios. Y qué tremendo, Jesús compartía con los apóstoles el día jueves. Luego van al monte Getsemaní, donde Jesús ora, donde Jesús clama a Dios, donde Jesús comienza el primer derramamiento de sangre, cuando dice la Biblia, si leemos, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Y sabe usted que los científicos dicen que cuando alguien transpira sangre es porque está al borde de la muerte por el miedo, por el temor. Así que ese fue el primer momento donde Jesús derramó su sangre, ¿sí?, a través del sudor, por usted y por mí. Ese es el gran sacrificio de Jesucristo. Y sabe, Jesús había ido también con Judas a la cena, pero Judas en ese momento, cuando fue a orar, no estaba, porque estaba ocupado con los sumos sacerdotes que le iban a entregar a Jesucristo, que Judas iba a entregar a Jesucristo. Y dice que Judas le entregó a Jesucristo con un beso, lo traicionó. ¿Sí? Qué tremendo eso, ¿verdad? Qué tremenda la falsedad, qué tremenda la mentira del ser humano, cuando Jesús Jesús sabía que Judas era el traidor, pero jamás lo separó de sus discípulos, porque él sabía que, como decía acá, que la escritura se tenía que cumplir. Dice que más adelante, ahí en esos versículos,
en el 51, dice que uno de los discípulos, no dice que es Pedro, uno de los discípulos, saca la espada y dice que le saca la oreja al soldado, a Malco, el soldado del sacerdote, muy conocido. Pero Jesús muestra su misericordia con los enemigos, ¿sí? Dice que le pone la oreja en su lugar y vuelve a sanarla. O sea, qué tremenda enseñanza nos deja Jesús desde ese día, aún en vida, aún sin haber pasado por la crucifixión. ¿Qué hace? Tiene misericordia de sus enemigos. Imagínense, tiene misericordia de aquel que le vinieron a arrestar para luego crucificarlo. Mire qué tremendo lo que nosotros debemos aprender de esta palabra. Tener misericordia de mis enemigos, bendecir a nuestros enemigos, como dice la palabra. Pone en claro Jesús la misericordia, otra vez sanando la oreja de Malco. Otra vez bendiciendo, otra vez diciéndole a los discípulos, no tienen que hacer eso, no tienen que hacer lo que los demás hacen, no tienen que hacer lo que los demás siempre quieren hacer, que es confrontar, sino callarse la boca y hacer que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Y dice que, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo le agregaría esto, porque Jesús me enseña en esta palabra eso, ¿sí? Ama a tu prójimo a pesar de las circunstancias. Qué impresionante. Jesús está a punto de ir a la muerte y nos está enseñando la misericordia, nos está enseñando cómo tenemos que amar a nuestros enemigos. Oh, a mí me impacta esto, me impacta el amor de Jesucristo. Me impacta cómo Jesús dice con toda tranquilidad, dice, no hagas esto. Y te está hablando a vos y a mí tal vez, que estás peleado con alguien o te peleas con alguien. Jesús te dice, no, tranquilo, deja que sea Dios mi Padre que haga justicia. Porque en una parte de la Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, dice el Señor, dejar en la mano de Jesucristo. Haber aprendido de este pasaje, Jesús amando a sus enemigos. Jesús ya siendo llevado, ya siendo esposado, para llevarlo a la crucifixión al día siguiente, el día viernes. Quiero darte este mensaje, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, y ahí mismo en la cruz luego vamos a comentar, mañana viernes, vamos a comentar lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, aún ya en sus últimos momentos de vida, en la cruz del Calvario, ¿sí? Así que, pero eso lo dejamos para mañana viernes. Que Dios te bendiga y que este mensaje llegue a tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como lo hizo Jesús hasta último momento de estar en la tierra. Gracias, Dios te bendiga.